Bienvenidos a ¿Por qué importa? Hoy quiero hacerte una pregunta que tal vez nunca te has hecho de verdad. ¿Por qué ahorrar dinero? Y no me refiero a la respuesta automática que todos hemos escuchado. No hablo de para emergencias o para el futuro. Hablo de algo más profundo, algo que toca el alma, algo que cambia vidas. Porque verás, el dinero es extraño, es solo papel, solo números en una pantalla. Y sin embargo, gobierna tanto de nuestras vidas. Nos quita el sueño, nos causa estrés, limita nuestros sueños o a veces nos da alas para volar. Pero el ahorro es diferente. El ahorro no es sobre el dinero en sí mismo, es sobre algo mucho más grande, es sobre libertad, es sobre dignidad, es sobre tener la capacidad de decir sí cuando la vida te presenta oportunidades y no cuando te presenta situaciones que no te sirven. Es sobre dormir tranquilo sabiendo que si mañana algo sale mal, tú y los tuyos estarán bien. Es sobre poder ayudar a quien amas cuando más lo necesita. Es sobre construir un futuro donde tus hijos o los hijos de tus hijos tengan un piso firme bajo sus pies. Pero no te lo voy a explicar con teorías o consejos financieros. Te lo voy a mostrar a través de una historia real, una historia que podría ser la tuya, la mía o la de cualquiera que haya sentido el peso de vivir sin red de seguridad, sin respaldo, sin ese pequeño colchón que marca toda la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Esta es la historia de Pablo, y esta historia va a tocar tu corazón. Pablo tenía 32 años y trabajaba como mecánico en un taller pequeño en las afueras de la ciudad. No ganaba mucho, pero tampoco ganaba poco. Era suficiente para el alquiler del departamento que compartía con su esposa, María, y su hija de 5 años, Sofía. Suficiente para la comida, las cuentas, algo de diversión los fines de semana, suficiente para vivir, o al menos eso pensaba él. Pablo era como muchos de nosotros. Trabajaba duro, pagaba sus cuentas a tiempo. No tenía grandes lujos, pero tampoco se sentía pobre. Vivía, como suelen decir, al día. Lo que entraba, salía. A veces quedaba algo a fin de mes, a veces no. Pero siempre, de alguna manera, se las arreglaba. ¿Para qué ahorrar? Pensaba Pablo cuando María le sugería guardar algo de dinero. Somos jóvenes, tenemos tiempo. Además, ¿qué sentido tiene guardar 50, $100 al mes? No es suficiente para nada importante. Mejor lo usamos para vivir mejor ahora. Y así vivían. No mal, solo sin pensar demasiado en el mañana. Porque el mañana siempre parecía lejano. Y el presente, con su hija riendo, con sus pequeños placeres, con su rutina tranquila, parecía suficiente. Hasta que no lo fue. Una noche de invierno, Pablo estaba bajo un auto cuando sintió el dolor. Un dolor agudo en el pecho que lo hizo caer de rodillas. No podía respirar. El mundo se volvió borroso. Lo último que recordó antes de desmayarse fue el grito de su compañero de trabajo llamando a una ambulancia. Infarto. A los 32 años. Los doctores dijeron que tuvo suerte, que estaba vivo, que con tratamiento, descanso y cambios en su estilo de vida podría recuperarse completamente. Pero Pablo no se sentía afortunado mientras miraba la cuenta del hospital. Miles de dólares. Y eso era solo el comienzo. Necesitaba medicamentos caros. Necesitaba no trabajar durante meses. Necesitaba seguimiento médico constante. Y no tenía nada. Ni un solo centavo ahorrado. Nada. María lloraba en silencio junto a su cama del hospital, sosteniendo su mano, no por el susto de casi perderlo, aunque eso también. Lloraba porque no sabía cómo iban a pagar todo esto. No sabía cómo iban a comer el próximo mes si Pablo no podía trabajar. No sabía cómo iban a mantener el techo sobre sus cabezas. «Lo siento», susurró Pablo.
con lágrimas rodando por sus mejillas. Debí haber escuchado, debí haber ahorrado. Ahora no sé qué vamos a hacer. Esa noche, en esa cama de hospital, con su esposa llorando y su futuro incierto, Pablo entendió algo que nunca había entendido antes. No ahorrar no era solo una decisión financiera, era dejar a su familia vulnerable, era vivir al borde de un precipicio sin siquiera darse cuenta, era apostar todo en que nada malo pasaría jamás. Y algo malo había pasado. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Pablo. Tuvieron que vender el auto, tuvieron que pedir prestado a familiares. María tuvo que tomar trabajos extras limpiando casas por las noches. Y Pablo, desde su cama, recuperándose lentamente, sentía una culpa que lo consumía más que cualquier dolor físico. Pero fue en esos meses oscuros donde conoció a Don Roberto. Don Roberto era el abuelo de un paciente en la misma clínica, donde Pablo iba a sus consultas de seguimiento. Un hombre de 70 y tantos años, siempre bien vestido, siempre con una sonrisa tranquila. Un día, mientras esperaban, don Roberto notó la angustia en el rostro de Pablo. «Hijo», le dijo con voz suave, «veo en tus ojos el peso del mundo. ¿Quieres hablar?» Y Pablo, que no sabía por qué, le contó todo. Le contó sobre el infarto, sobre las deudas, sobre la culpa, sobre sentir que había fallado a su familia. Le contó sobre cómo nunca pensó que algo así podría pasarle a él. Le contó sobre cómo ahora entendía, demasiado tarde, la importancia de tener un respaldo. Don Roberto escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Pablo terminó, el anciano le puso una mano en el hombro. «Yo también estuve donde tú estás», dijo don Roberto. «Hace 40 años perdí mi trabajo. Tenía 3 hijos pequeños y ni un centavo ahorrado. Fue el momento más oscuro de mi vida, pero también fue el momento que me enseñó la lección más importante». Pablo lo miró con atención. «El ahorro», continuó don Roberto, «no es sobre privarse, no es sobre ser tacaño o miedoso. Es un acto de amor, es decirle a tu familia, yo los protejo, incluso de lo que no podemos ver venir. Es construir un muro entre los que amas y el caos del mundo. Y sí, se construye centavo a centavo, ladrillo a ladrillo, pero cada pequeño ladrillo cuenta». «Pero ya es tarde para mí», dijo Pablo con voz quebrada. «Ya cometí el error». «No», dijo don Roberto firmemente. «No es tarde, es temprano, porque ahora sabes, ahora entiendes. Y el mejor momento para empezar fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy». Don Roberto sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y se lo dio a Pablo. «Cuando yo estaba en mi momento más bajo, alguien me dio uno de estos. Me dijo, anota cada centavo que ahorres, no importa cuán pequeño, y cuando llenes este cuaderno, habrás cambiado tu vida». Y tenía razón. Pablo tomó el cuaderno con manos temblorosas. Era simple, con páginas en blanco, pero sintió como si estuviera sosteniendo algo sagrado. «Empieza con lo que puedas», dijo don Roberto. $1, $2, lo que sea, pero empieza. Y no pares, porque el ahorro no es solo dinero, hijo. Es disciplina, es esperanza, es la prueba física de que crees en el mañana. Pablo comenzó esa misma semana, con $1 solo. Eso fue todo lo que pudo guardar de lo poco que María ganaba con sus trabajos extras. Anotó en el cuaderno, día 1. Se sintió ridículo. ¿Qué iba a lograr con $1? Pero recordó las palabras de don Roberto. Empieza y no pares. El segundo día guardó otro $1 y otro al día siguiente. Algunos días no podía guardar nada. Algunos días podía guardar $5, pero nunca dejó de anotar. El cuaderno se convirtió en su compañero constante.
Cuando Pablo finalmente pudo volver a trabajar, 3 meses después, lo primero que hizo fue establecer una regla. El 10% de todo lo que ganara iría directamente al ahorro antes de gastar en cualquier otra cosa. María estuvo de acuerdo. Habían aprendido la lección de la manera más dura. Al principio fue difícil, muy difícil. Significaba sacrificios. Significaba decir no a cosas que antes decían sí. Significaba preparar comida en casa en lugar de comprar afuera. Significaba reparar cosas en lugar de reemplazarlas. Significaba ser creativos, ser cuidadosos, ser intencionales con cada peso que ganaban. Pero algo extraño comenzó a suceder. Con cada anotación en ese cuaderno, con cada pequeña cantidad que guardaban, Pablo se sentía más fuerte, más en control, como si estuviera recuperando algo que no sabía que había perdido. Su poder, el poder de decidir su futuro en lugar de solo reaccionar a lo que le sucedía. Y María notó algo también. ¿Dormía mejor? La ansiedad constante que había sentido durante años, esa sensación de estar siempre al borde del desastre, comenzó a desvanecerse, porque ahora había un colchón. Pequeño, sí, pero ahí estaba. 6 meses después del infarto, tenían $500 ahorrados. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido jamás. Y entonces llegó la prueba. La pequeña Sofía se enfermó. Nada grave, pero necesitaba medicamentos y consultas médicas. En el pasado esto habría sido una crisis. Habría significado pedir prestado, entrar en pánico, sentir ese nudo en el estómago. Pero esta vez, Pablo sacó el dinero del ahorro, pagó lo que necesitaban, y aunque dolió ver bajar ese número, sintió algo diferente. Sintió paz, porque para eso era el ahorro, para estos momentos. Y funcionó. Continuaron, día tras día, mes tras mes. El cuaderno se llenó, y luego otro, y otro. Al año tenían $2,000, a los 2 años 5,000. No era una fortuna, pero era libertad, era seguridad. Era la diferencia entre el pánico y la calma cuando algo inesperado sucedía. Pero lo más profundo no era el dinero en sí. Era lo que Pablo y María se habían convertido. Eran más fuertes, más unidos, más confiados. Habían aprendido que ellos tenían poder sobre su futuro, que cada pequeña decisión sumaba, que el sacrificio hoy era paz mañana. Y un día, 3 años después de aquel infarto que cambió todo, Pablo recibió una llamada. Su hermano menor había perdido su trabajo y estaba desesperado, a punto de perder su casa. Necesitaba ayuda urgente. Pablo miró a María. Ambos sabían lo que significaba. Significaba dar una parte significativa de sus ahorros. Significaba retroceder. Pero también sabían algo más. Ahora podían ayudar. Tenían la capacidad de ser la respuesta a la oración de alguien más. Le dieron a su hermano el dinero que necesitaba. Y sí, dolió ver bajar ese número. Pero Pablo sintió algo que nunca había sentido antes. Sintió la alegría profunda de poder dar, de poder ser fuerte para alguien más, de poder decir, yo te ayudo, sin hundirse él mismo. Esa noche, mientras anotaba la transacción en su cuaderno, Pablo lloró, pero no de tristeza, de gratitud. Gratitud por la lección que casi le cuesta todo. Gratitud por don Roberto. Gratitud por el cuaderno. Gratitud por haber empezado con ese primer $1 3 años atrás. Porque ahora entendía, el ahorro no era sobre acumular, era sobre libertad, era sobre poder, era sobre amor, era sobre ser el tipo de persona que puede enfrentar las tormentas y aún así ayudar a otros a encontrar refugio. La historia de Pablo nos enseña algo que todos necesitamos entender. Ahorrar dinero no es solo una práctica financiera, es un acto espiritual, es un acto de fe, de amor y de responsabilidad.
Cuando ahorras, estás diciendo: creo en el mañana, creo que valgo la pena proteger, creo que mi familia vale la pena proteger. Estás construyendo un puente entre el presente y el futuro. Estás tomando responsabilidad no solo por el hoy, sino por el después. Pero más profundamente, el ahorro transforma quién eres. Te enseña disciplina, te enseña paciencia, te enseña que las pequeñas acciones consistentes crean grandes resultados. Te enseña a retrasar la gratificación. Te enseña a distinguir entre lo que quieres y lo que necesitas. Te enseña a ser fuerte. ¿Y hay algo más? El ahorro te da algo que el dinero solo no puede dar: paz mental. Es dormir tranquilo sabiendo que si algo sale mal mañana, tienes un respaldo. Es no vivir en constante ansiedad sobre el próximo mes, la próxima emergencia, el próximo imprevisto. Es la libertad de no estar atado a un trabajo que odias porque no tienes opción. Es la capacidad de tomar decisiones desde la claridad en lugar del pánico. El ahorro también te permite ayudar, como Pablo ayudó a su hermano. Cuando tienes un respaldo, no solo te proteges a ti mismo, te conviertes en fuente de ayuda para otros. Puedes ser generoso, puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Y hay pocas cosas más satisfactorias en la vida que poder ayudar a quien amas cuando más lo necesita. Y para aquellos que dicen: no tengo suficiente para ahorrar, déjenme decirles esto: eso es exactamente lo que Pablo pensaba. Pero empezó con $1, un solo dólar, porque no es sobre cuánto, es sobre empezar, es sobre crear el hábito. Es sobre demostrar a ti mismo que puedes hacerlo. La verdad es que la mayoría de nosotros podemos encontrar algo para ahorrar si realmente decidimos hacerlo. Tal vez es un café menos a la semana. Tal vez es preparar almuerzo en casa en lugar de comprarlo. Tal vez es caminar en lugar de tomar un taxi. Pequeños sacrificios que, sumados con el tiempo, crean seguridad y libertad. Y sí, hay situaciones genuinas de pobreza donde cada centavo está comprometido. Lo entiendo, pero incluso en esos casos, el principio sigue siendo importante. Guardar lo que puedas, cuando puedas, porque el hábito de ahorrar es tan valioso como el dinero mismo. Te entrena para pensar en el futuro, te entrena para ser estratégico, te entrena para creer que puedes cambiar tu situación. El ahorro es también un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo: yo valgo la pena, mi futuro importa, mis sueños importan. Es rechazar la mentalidad de vivir solo el hoy, que te deja vulnerable y sin opciones. Es abrazar la sabiduría de que el equilibrio entre disfrutar hoy y preparar el mañana es la clave de una vida bien vivida. Y finalmente, el ahorro crea un legado. Lo que Pablo y María están construyendo no es solo para ellos, es para Sofía. Es enseñarle con el ejemplo que el dinero se respeta, se cuida, se guarda. Están rompiendo un ciclo de vivir al día y están creando uno nuevo de seguridad y previsión que ella llevará a su propia vida adulta. Ahorrar es plantar árboles bajo cuya sombra tal vez nunca te sientes, pero tus hijos sí. Es construir fundamentos para generaciones. Es cambiar la historia de tu familia. Entonces, ¿por qué ahorrar dinero? Porque es un acto de amor, porque es libertad, porque es paz, porque es poder, porque es responsabilidad, porque es preparación, porque es generosidad futura, porque es transformación personal, porque es legado, porque importa, profundamente importa. Hoy, 10 años después de aquel infarto, Pablo tiene un pequeño taller propio. Sofía tiene 15 años y está aplicando a universidades. Y en la pared de su oficina, enmarcado con orgullo, está ese primer cuaderno, lleno de anotaciones, lleno de sacrificios, lleno de disciplina.
lleno de amor. Don Roberto falleció hace 5 años, pero su legado vive en Pablo, en María, en Sofía y en cada persona a quien Pablo le cuenta su historia, animándolos a empezar, a no esperar, a tomar ese primer paso. La vida de Pablo no es perfecta. Aún hay desafíos, aún hay meses difíciles, pero hay algo fundamentalmente diferente ahora. Hay esperanza, hay seguridad, hay paz, porque hay ahorro, y todo comenzó con $1, con una decisión, con un cuaderno en blanco y la voluntad de empezar. Tú tienes ese mismo poder. Hoy, ahora, no necesitas una crisis para despertar. No necesitas perder todo para entender el valor de tener algo guardado. Puedes empezar hoy, con lo que tengas, con lo que puedas, $1, $5, $10, no importa, solo empieza y no pares, porque el ahorro no es sobre ser rico, es sobre ser libre, es sobre ser fuerte, es sobre ser la persona que puede enfrentar las tormentas de la vida con dignidad y calma. Es sobre construir el futuro que quieres, en lugar de solo esperar a ver qué pasa. Y si esta historia te tocó, si algo resonó en tu corazón, te pido que le des like a este video. Ayuda a que más personas encuentren este mensaje, porque alguien ahí afuera necesita escuchar esto hoy. Alguien está donde Pablo estaba hace 10 años, viviendo al día, sin darse cuenta de lo vulnerable que está. Si aún no te has suscrito al canal, por favor hazlo ahora. Aquí exploramos temas que importan, temas que tocan la vida real, temas que pueden cambiar tu perspectiva y con ello tu vida. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje. Tu hermano que vive al día, tu amigo que nunca ahorra, tu hijo que está empezando su vida adulta. Porque el conocimiento solo es poderoso cuando se comparte. Y déjame un comentario abajo. Cuéntame, ¿estás ahorrando? ¿Qué te impide empezar? O si ya ahorras, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando? Esta es una comunidad y tu historia importa. El ahorro cambió la vida de Pablo y puede cambiar la tuya. No mañana, no el próximo año, hoy. Con una decisión, con $1, con un cuaderno, con la voluntad de creer que el futuro vale la pena proteger. Porque al final, ahorrar dinero no es sobre el dinero, es sobre quién te conviertes en el proceso, es sobre la paz que encuentras, es sobre la libertad que construyes, es sobre el amor que demuestras. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar esta historia. Y gracias por considerar hacer un cambio hoy que tu futuro yo agradecerá eternamente. ¿Y tú? ¿Por qué crees que esto importa?